Hay una pregunta que la Iglesia ha evitado durante siglos. No porque sea irrelevante, sino porque es incómoda. Porque desafía la forma en que hemos contado la historia más grande jamás narrada. La pregunta es esta. ¿Y si Satanás no es simplemente malo, por ser malo? Piénsalo por un momento. Cada gran villano en la historia del cine, de la literatura, de la cultura humana, tiene una razón. Tiene una herida. Tiene una lógica interna que, aunque retorcida, tiene sentido desde su propia perspectiva. Thanos quería salvar el universo. El Joker quería demostrar que el orden es una ilusión. Walter White quería recuperar su dignidad. Entonces, ¿por qué el villano más antiguo del cosmos existiría sin motivación? ¿Por qué el ser que según la Biblia era perfecto, glorioso, cubierto de luz, simplemente decidió un día volverse malvado sin ninguna razón profunda? Eso no tiene sentido narrativo. Y la Biblia, entre todas las cosas que es también la historia más sofisticada jamás contada. Lo que voy a hacer hoy es algo que muy pocos han intentado hacer de forma seria, leer la Biblia como lo que también es, una narrativa épica con personajes reales, con arcos dramáticos reales, con motivaciones psicológicas reales. Y cuando lo haces, cuando juntas todas las piezas dispersas a lo largo de los 66 libros, obtienes algo que te va a dejar sin palabras. Obtienes la historia completa de Satanás. No el caricaturesco ser rojo con cuernos. No el chivo expiatorio cómico al que culpamos de todo. Sino un personaje trágico, complejo, obsesionado, cuya historia está tan entretejida con la nuestra que es imposible entender la una sin la otra. Esto es lo que la Biblia dice sobre él. Y te advierto desde ahora, algunas de estas cosas van a sorprenderte. Comencemos desde el principio. Desde antes del principio que conocemos. Antes de que existiera el universo visible, antes de que hubiera luz, antes de que la materia tomara forma, Dios creó algo. No al hombre. No a la tierra. No a los mares. Creó a los ángeles. Y entre todos los ángeles que salieron de la mente de Dios, había uno que era diferente. Uno que era, en palabras del mismo texto bíblico, perfecto. Sin mancha. Sin defecto. La cumbre de la creación angelical. Ezequiel capítulo 28 lo describe con una precisión casi abrumadora. Dice que este ser estaba cubierto de piedras preciosas. Sardio, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, carbunclo, esmeralda. Su manto no era de tela. Era de luz mineralizada, de gloria hecha estructura. Estaba en el monte santo de Dios. Caminaba entre piedras de fuego. Y Dios mismo lo había puesto ahí, lo había ungido como querubín protector. Isaías 14 lo llama hijo de la aurora. En el hebreo original, el Ben Sahar. La estrella de la mañana. El lucero del alba. En latín, ese nombre se traduciría como Lucifer. Portador de luz. Ahora detente un momento. Porque necesitas visualizar esto correctamente para entender lo que viene después. Este no era un subordinado menor. No era un ángel de rango medio cumpliendo órdenes rutinarias. Era el ser más exaltado de toda la creación angelical. El que estaba más cerca del trono. El que reflejaba la gloria de Dios con mayor intensidad. Si hubiera un organigrama del cielo, su nombre estaría en la cima, justo debajo de Dios mismo. Y él lo sabía. Ahí es donde comienza la tragedia. Hay un versículo en Ezequiel 28 que durante siglos ha pasado casi desapercibido para los lectores casuales de la Biblia. Dice que en Lucifer se halló maldad. No dice que Dios lo creó malo. Dice que la maldad apareció en él. Brotó desde adentro. Como una semilla que germina en suelo que parecía perfecto. ¿Cuál fue esa maldad? El versículo lo dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Lucifer se enamoró de sí mismo. No de Dios. De su propio reflejo. Isaías 14 nos da incluso las palabras que pensó. 5 declaraciones que comienzan todas con yo. Yo subiré al cielo. Yo elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios.
Yo me sentaré en el monte de la congregación. Yo subiré sobre las alturas de las nubes. Yo seré semejante al Altísimo. 5 veces yo. 5 veces la misma afirmación, yo merezco más de lo que tengo. Yo debería estar en el centro. Yo debería ser el punto de referencia de toda la existencia. Y aquí hay algo que los teólogos han señalado por siglos pero que rara vez se explica bien al público general: el pecado original no fue la desobediencia. El pecado original fue el orgullo. Lucifer pecó antes de que Adán tocara ninguna fruta prohibida. Pecó antes de que existiera un jardín. Pecó antes de que existiera la humanidad. Y ese orgullo no era simplemente vanidad superficial. Era algo más profundo y más oscuro, era la negativa a aceptar su lugar en el orden de las cosas. Era la convicción de que merecía ser el centro cuando había sido creado para ser un reflejo. Hubo una guerra en el cielo. Apocalipsis 12 nos lo dice con una brevedad casi brutal. El dragón peleó, y sus ángeles pelearon, y fue lanzado fuera. 1/3 de las estrellas del cielo, que en el lenguaje apocalíptico son ángeles, cayeron con él. Lucifer no cayó solo. Cayó con una legión. Pero aquí viene la pregunta que nadie hace: ¿por qué cayó justo en ese momento? ¿Qué fue lo que detonó la rebelión? La respuesta está escondida en la secuencia de eventos del Génesis, y cuando la ves, cambia todo. Dios anunció su plan de crear algo nuevo. Los ángeles lo presenciaron. Job 38 lo confirma cuando Dios le pregunta retóricamente a Job dónde estaba cuando puso los fundamentos de la tierra, cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Los ángeles estaban ahí. Vieron la creación del cosmos con asombro y júbilo. Pero luego llegó el 6º día. Y Dios dijo algo que nunca había dicho antes. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nuestra imagen. No la imagen de los ángeles. La imagen de Dios mismo. Y no solo eso. El plan revelado en las Escrituras era que estos nuevos seres recibirían algo que los ángeles no tenían en la misma medida: la posibilidad de ser adoptados como hijos. La posibilidad de gobernar sobre la creación. La posibilidad de compartir la gloria divina de una manera íntima, personal, única. Efesios 1 habla de que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para ser adoptados como hijos. El Salmo 8 dice que el hombre fue hecho poco menor que los ángeles pero coronado de gloria y honor, y puesto sobre las obras de las manos de Dios. Hebreos 2 cita ese mismo salmo y luego hace una afirmación impactante: no fue a los ángeles a quienes Dios sujetó el mundo venidero. Fue al hombre. ¿Puedes imaginar lo que eso significó para Lucifer? El ser más exaltado de la creación angelical. El que llevaba la luz. El que caminaba entre piedras de fuego. El que durante eones había sido la cúspide de lo que Dios había hecho. Y de repente, hay una nueva especie. Hecha de polvo. Temporal. Frágil. Que no puede volar, que no tiene gloria inherente, que necesita comer y dormir. Y esta especie va a recibir lo que él siempre creyó que merecía. Va a ser imagen de Dios. Va a gobernar. Va a ser adoptada como hija. El resentimiento que ya existía en Lucifer encontró su combustible definitivo. No odiaba a los humanos por lo que eran. Los odiaba por lo que iban a llegar a ser. Y decidió que eso no podía suceder. El plan de Satanás en el jardín del Edén no era simplemente tentar a 2 personas curiosas. Era una operación quirúrgica diseñada para demostrar una tesis. La tesis era esta: los humanos no merecen lo que Dios les ha prometido. Son corruptibles. Son frágiles. Con la presión correcta, en el momento correcto, abandonarán a Dios en un instante. Y si lo hacen, el plan divino colapsará, porque Dios, en su propia justicia, no puede coronar de gloria a criaturas manchadas. El método que eligió Satanás fue brillante en su perversidad. No llegó con violencia. No llegó con amenazas. Llegó con una pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Una sola pregunta. Pero cargada de veneno sutil. Porque la pregunta no era sobre el árbol. Era sobre el carácter de Dios. ¿Es confiable Dios?
¿Es bueno Dios? ¿O les está ocultando algo que merecen saber? Luego vino la mentira directa, no moriréis. Y luego la acusación, Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios. Nota lo que hizo ahí. Les ofreció exactamente lo que ellos ya tenían en proceso de recibir, ser como Dios, pero a través de una vía que requería desconfiar de Dios. Les dijo que el camino hacia su destino no pasaba por la obediencia sino por la autonomía. Y funcionó. Satanás debió haber sentido algo parecido al triunfo en ese momento. Había probado su punto. La humanidad era corruptible. Dado suficiente tiempo y la presión correcta, elegirían a sí mismos sobre Dios. El plan divino estaba roto. Pero entonces Dios hizo algo que Satanás no anticipó. No los destruyó. Este es quizás el momento más revelador de toda la narrativa bíblica temprana, y pasa tan rápido que lo dejamos ir sin procesar. Adán y Eva pecaron. El plan perfecto fue contaminado. La imagen de Dios en el hombre fue distorsionada. Desde la perspectiva de la justicia pura, lo que venía a continuación era la eliminación. Dios había dicho que el día que comieran morirían. Las consecuencias eran claras. Y entonces Dios los buscó. ¿Dónde estás? Esa pregunta en Génesis 3 es una de las más densas teológicamente de toda la Biblia. Dios omnisciente preguntando por la ubicación de dos personas. No porque no supiera dónde estaban, sino porque quería que ellos supieran que estaban siendo buscados. Y luego algo más, los cubrió. Génesis 3:21 dice que Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Para hacer eso, algo tuvo que morir. Sangre tuvo que ser derramada. En ese momento, en ese pequeño acto aparentemente doméstico, estaba el embrión de todo el sistema sacrificial que vendría después, la idea de que el costo del pecado podía ser transferido, podía ser pagado por otro. Y luego vino la profecía más antigua de la Biblia, incluso antes de que Dios hablara a Abraham. Génesis 3:15. Dirigida directamente a Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Una simiente de la mujer. Que heriría la cabeza de Satanás, es decir, un golpe mortal. Pero que en el proceso sería herida en el calcañar, un golpe doloroso pero no mortal. Satanás escuchó esas palabras. Y durante el resto de la historia humana, vivió atormentado por ellas. ¿Quién era esa simiente? ¿Cuándo vendría? ¿Cómo podía evitarla? El rol de Satanás en la historia bíblica tiene varias fases claramente distinguibles, y entenderlas es clave para ver el arco completo de su estrategia. La primera fase es la que acabamos de ver, el agente provocador. El que instaló el virus del pecado en el sistema humano y esperaba que Dios respondiera destruyendo a la humanidad. Eso no funcionó. La segunda fase la vemos claramente en el libro de Job, y en el libro de Zacarías, y en el Apocalipsis mismo, el acusador. En Job capítulo 1, hay una escena que es cinematográficamente extraordinaria. Los hijos de Dios, es decir, seres angelicales, se presentan ante Dios. Y entre ellos, Satanás. Y Dios le pregunta de dónde viene. Y Satanás responde, de recorrer la tierra y de andar por ella. Pedro en su primera carta lo describe como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Pero en el contexto de Job, su rol es diferente y más sofisticado. Es un fiscal. Un investigador. Alguien que recorre la tierra catalogando los pecados y las debilidades humanas para presentarlos ante el tribunal divino. Y cuando Dios le señala a Job como un hombre íntegro y recto, Satanás tiene su argumento listo. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Has bendecido la obra de sus manos, y sus bienes han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Este argumento es fascinante. Satanás no está negando que Job sea un hombre bueno. Está argumentando que su bondad es transaccional. Que Job es fiel porque le conviene serlo. Que cualquier humano, privado de sus ventajas, privado de su comodidad,
privado de su seguridad, eventualmente rompería. Es el mismo argumento del jardín. Los humanos no merecen lo que Dios les ha prometido. Son corruptibles. Con suficiente presión, se quiebran. Y Dios acepta la apuesta. Job pierde todo. Sus riquezas. Sus hijos. Su salud. Termina sentado en cenizas, rascándose las llagas con un tiesto. Sus amigos le dicen que Dios lo está castigando por algún pecado oculto. Su esposa le dice que maldiga a Dios y muera. Y Job no lo hace. Rabia, sí. Confusión, sí. Preguntas que atraviesan el cielo como proyectiles, absolutamente. Pero no apostasía. No ruptura definitiva. Al final, Job dice algo que es una de las declaraciones de fe más impresionantes de toda la Biblia: yo sé que mi Redentor vive. Satanás perdió esa batalla. Pero no cambió su estrategia fundamental, porque seguía creyendo en su tesis. Un caso no hace una regla. Job era una anomalía. El patrón general de la humanidad seguía siendo el de la corrupción y el fracaso. Y tenía razón en eso. La historia de Israel en el Antiguo Testamento es, en gran medida, una historia de fracasos repetidos. El pueblo escogido, receptor de la ley, testigo de milagros extraordinarios, una y otra vez abandona a Dios. Construye ídolos. Se prostituye espiritualmente. Cae en los mismos pecados generación tras generación. Satanás no necesitaba fabricar estos fracasos. Solo necesitaba documentarlos. Y la documentación era abrumadora. Pero hay algo que Satanás no podía ver desde su posición. Algo que la narrativa bíblica va revelando en capas, como las páginas de un libro que solo tiene sentido cuando llegas al final. Dios nunca estuvo reaccionando. Siempre estuvo ejecutando un plan. El sistema sacrificial que comenzó con las pieles en el Edén y se formalizó con Moisés no era la solución final. Era un puente. Era una pedagogía. Pablo en Gálatas lo llama el ayo, el tutor que lleva al niño a la escuela. La ley fue dada no para hacer perfectos a los humanos sino para revelar cuán lejos estaban de la perfección. Para que cuando llegara la solución real, nadie pudiera decir que no había visto el problema. Y Satanás, vigilante como era, lo sabía. Sabía que los sacrificios no borraban realmente el pecado. Hebreos lo dice explícitamente: la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Era una cobertura temporal. Una cuenta que se pagaba con intereses acumulados y que eventualmente alguien tendría que cancelar definitivamente. Hubo un momento en que Dios le dio a Daniel una visión. Una visión con una precisión cronológica casi sobrenatural. 70 semanas de años. Un periodo de tiempo al final del cual ocurriría algo específico: el pecado sería expiado, se traería la justicia eterna, y el Santo de los Santos sería ungido. Satanás oyó esa profecía. Y supo que el tiempo se estaba acabando. Zacarías 3 nos muestra una escena del tribunal celestial en ese periodo. Josué el sumo sacerdote está de pie ante el ángel del Señor. Y Satanás está a su diestra para acusarlo. Josué está vestido de ropas sucias, que en el lenguaje simbólico bíblico representan pecado. Y Satanás señala: míralo. Mira el estado de este hombre que se supone representa a tu pueblo. Está manchado. El argumento de siempre. Y entonces el Señor le dice a Satanás: el Señor te reprenda, oh Satanás. El Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Un tizón arrebatado del incendio. La imagen es perfecta: algo que estaba a punto de ser consumido completamente por el fuego, pero que fue sacado justo a tiempo. No porque no estuviera quemado, sino porque alguien lo rescató. Satanás seguía ganando los argumentos técnicos. La humanidad era culpable. Los registros eran innegables. Pero Dios seguía interviniendo de formas que Satanás no podía anticipar completamente. Y entonces llegó la noche que cambió todo. No sabemos con certeza qué sintió Satanás cuando la estrella apareció sobre Belén. Pero sí sabemos cómo reaccionó. Mateo 2 nos cuenta que cuando los magos llegaron a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos que había nacido,
el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Herodes llamó a los principales sacerdotes y escribas y preguntó dónde nacería el Cristo. Le dijeron, en Belén de Judea. Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en todos sus alrededores. ¿Fue Herodes actuando por iniciativa propia? Sin duda la política y el miedo al poder jugaron su rol. Pero hay algo más oscuro detrás de esa orden. Apocalipsis 12, en su lenguaje simbólico, lo describe así: el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Satanás sabía. No con certeza absoluta sobre la identidad exacta de este niño o sobre el mecanismo preciso de su misión. Pero sabía suficiente. Sabía que algo había cambiado. Que la profecía de Génesis 3:15 estaba comenzando a cumplirse. Que la simiente de la mujer había llegado. Y quiso eliminarlo antes de que pudiera actuar. Falló. El ángel advirtió a José. La familia huyó a Egipto. El niño sobrevivió. Y luego, 30 años después, en el desierto de Judea, Satanás tuvo su primera confrontación directa con Jesús. Las tentaciones en el desierto son uno de los pasajes más estudiados de los evangelios, pero generalmente se analizan desde la perspectiva de lo que Jesús demostró. Lo que rara vez se examina es lo que revelan sobre la estrategia de Satanás. 40 días de ayuno. Jesús estaba en su momento de mayor vulnerabilidad física. Y Satanás aparece. No con violencia. Con propuestas. Primera propuesta: convierte estas piedras en pan. Si tienes hambre y tienes poder, úsalo para satisfacerte. La tentación no era solo sobre el alimento. Era sobre la autonomía. Sobre usar el poder divino para propósitos personales. Era el mismo veneno del jardín en una presentación diferente: no necesitas depender de Dios. Puedes proveer para ti mismo. Jesús respondió con Deuteronomio: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segunda propuesta: arrójate desde el pináculo del templo. Los ángeles te sostendrán. Aquí Satanás citó las Escrituras. Salmo 91, que habla de la protección angélica sobre el justo. La tentación era hacer que Dios demostrara su fidelidad a petición. Era poner a Dios en posición de servicio. Era invertir la relación. Jesús respondió: no tentarás al Señor tu Dios. Tercera propuesta: te mostraré todos los reinos del mundo y su gloria. Todo esto te daré si postrándote me adorares. Esta es la más reveladora de todas. Satanás tenía la autoridad para hacer esa oferta. Lucas 4:6 lo confirma cuando Satanás dice: a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Cuando Adán pecó, la autoridad sobre la tierra que Dios le había dado fue transferida, en cierta medida, a Satanás. Juan en su evangelio llama a Satanás el príncipe de este mundo. Pablo lo llama el Dios de este siglo. Esta no era una oferta vacía. Y lo que Satanás estaba proponiendo era: obtén el resultado sin el proceso. ¿Quieres reinar sobre los reinos del mundo? Puedes tenerlos ahora mismo, sin la cruz, sin el sufrimiento, sin la muerte. Solo inclínate una vez. Era el atajo definitivo. Y Jesús lo rechazó. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Satanás se retiró. Lucas dice hasta un tiempo oportuno. No había terminado. Pero había aprendido algo crucial: la confrontación directa no funcionaba con este hombre. Tendría que ser más sutil. Los 3 años del ministerio de Jesús son una secuencia de derrotas para Satanás que se van acumulando de manera casi musical. Cada exorcismo era una incursión en territorio que Satanás consideraba suyo. Cada sanidad era una reversión de la maldición. Cada perdón pronunciado era un acto de justicia que cortaba de raíz la capacidad de Satanás para acusar a esa persona específica. Marcos nos cuenta que cuando Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga de Capernaum, había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios».
Los demonios lo reconocían antes de que la mayoría de los humanos lo hicieran. Y la pregunta que le hacían no era retórica, ¿has venido a destruirnos? Era una pregunta genuina. Porque si este era quien parecía ser, entonces el tiempo del dominio de las tinieblas tenía fecha de vencimiento. Lucas 10 narra el momento en que Jesús envió a 70 discípulos y regresaron diciéndole que incluso los demonios se le sujetaban en su nombre. Y Jesús respondió con una frase que es teológicamente densa y cronológicamente intrigante: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Estaba hablando del pasado? ¿Del futuro? ¿Era visión profética? ¿Recuerdo de la caída original? Los eruditos debaten. Pero lo que es claro es que Jesús veía en esas victorias menores el eco de una derrota total que ya era, en cierto sentido, inevitable. Y Satanás lo sabía también. Necesitaba actuar. Necesitaba su tiempo oportuno. Y llegó en la forma de un hombre deprimido y desilusionado llamado Judas. Juan 13:2 dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y luego, en la última cena, cuando Jesús le da el pan a Judas, Juan dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Satanás no poseía a Judas desde el principio. Había sembrado. Había cultivado. Había esperado que las condiciones fueran las correctas, la desilusión de Judas con un Mesías que no cumplía sus expectativas políticas, la codicia que ya existía en su corazón, el momento de vulnerabilidad en que el dinero de los sacerdotes se convirtió en la salida que buscaba. Y cuando el momento llegó, Satanás lo habitó completamente. ¿Qué pensaba Satanás mientras Judas negociaba la traición, mientras los soldados avanzaban hacia Getsemaní, mientras Pilato cedía a la presión de la multitud? No lo sabemos con certeza. Pero 1 Corintios 2:8 nos da una pista devastadora. Pablo escribe, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ninguno de los príncipes de este siglo. Los gobernantes espirituales de las tinieblas. Si hubieran entendido lo que estaban haciendo, no lo habrían hecho. Satanás crucificó a Jesús pensando que ganaba. No entendió hasta demasiado tarde que esa era la trampa. El viernes por la noche, con Jesús muerto y sellado en una tumba, Satanás debió haber sentido algo parecido al alivio definitivo. El problema estaba resuelto. La simiente de la mujer había sido aplastada. No era él quien había sido herido en la cabeza. Era Jesús quien yacía muerto, herido más que en el calcañar, completamente destruido. La profecía de Génesis 3 había resultado ser una promesa vacía. O eso pensó. Porque el domingo por la mañana, algo ocurrió que ningún ser en el universo, humano o angelical, estaba completamente preparado para presenciar. El mayor milagro no fue que Jesús resucitara. El mayor milagro fue lo que la resurrección significaba. Cuando Jesús murió, cargó con el registro de todos los pecados humanos. Colosenses 2:14 lo describe como cancelando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta de los decretos. Los cargos. La lista de evidencias que Satanás había acumulado pacientemente durante milenios para presentar ante el tribunal divino. Todos esos cargos fueron clavados en la cruz junto con Jesús. Y cuando Jesús murió, murieron con él. Y cuando Jesús resucitó, la resurrección fue la declaración divina de que el pago había sido aceptado. Que la deuda estaba saldada. Que la justicia había sido satisfecha de una forma que Satanás no había anticipado, no a través de la destrucción de la humanidad sino a través del sacrificio de Dios mismo en forma humana. Satanás había sido engañado por su propia táctica. Había buscado destruir al Mesías, y al hacerlo había activado el mecanismo de redención de toda la humanidad. Su rol como acusador había quedado sin fundamento. ¿Cómo acusas a alguien cuya deuda ya fue pagada? ¿Cómo presentas cargos cuando el juez ya emitió el veredicto de absolución? Apocalipsis 12, 10-11 lo captura en una imagen que es tanto celebración como diagnóstico: el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado fuera. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero.
El mismo mecanismo que Satanás activó al mover a Judas a traicionar y a la multitud a gritar crucifícalo se convirtió en el instrumento de su propia derrota. Pero la historia no termina ahí. Y esto es importante entenderlo. La derrota de Satanás fue decidida en la cruz y confirmada en la resurrección. Pero no fue completada entonces. Vivimos en el periodo que los teólogos llaman ya pero todavía no. El reino de Dios ya llegó, pero todavía no ha sido consumado. La victoria fue ganada, pero la batalla de limpieza todavía está en progreso. Pablo en Efesios 6 nos dice que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Si Satanás estuviera completamente derrotado y fuera de operación, esa advertencia no tendría sentido. ¿Qué hace Satanás en este periodo? ¿Cuál es su estrategia cuando ya no puede ganar la guerra pero todavía puede combatir las batallas? La respuesta es la misma que siempre ha sido, actualizada para las circunstancias. No puede acusar efectivamente a quienes han aceptado la gracia, porque sus cargos ya fueron pagados. Pero puede generar duda. Puede susurrar que el perdón no es realmente para ti. Que lo que hiciste es demasiado grande para ser perdonado. Que Dios te ha abandonado. Que todo esto es una ilusión y la realidad es el sufrimiento que ves frente a ti. No puedes separar a los creyentes del amor de Dios, Pablo lo dice en Romanos 8 con una claridad absoluta. Pero puede hacer que se comporten como si estuvieran separados. Puede crear distancia emocional, duda intelectual, heridas relacionales que hagan que la experiencia del amor de Dios se sienta lejana aunque la realidad no haya cambiado. No puede destruir el plan de Dios. Pero puede intentar llevarse a la mayor cantidad de personas posible antes de que el tiempo se acabe. Y ahí está su estrategia final, no convencer a la gente de que se vuelva malvada, eso es demasiado obvio y demasiado difícil. La estrategia es convencer a la gente de que no necesita la gracia. De que están bien como están. De que hay tiempo suficiente. De que el Evangelio es para otras personas, para los realmente arruinados, no para ellos que son razonablemente decentes. El engaño más efectivo nunca es el más dramático. Es el más mundano. Es la distracción. Es la complacencia. Es la postergación. ¿Cómo termina esta historia? Apocalipsis nos da el final con una precisión casi cinematográfica. Hay un periodo de tribulación global. Las estructuras del mundo, políticas, económicas, religiosas, se reorganizan bajo un sistema de control centralizado que Apocalipsis llama la bestia. Satanás opera detrás de ese sistema con autoridad plena, sabiendo que su tiempo es corto. Apocalipsis 12:12 dice que tiene gran ira, porque sabe que tiene poco tiempo. La rabia de alguien que sabe que está perdiendo es diferente de la rabia de alguien que cree que puede ganar. Satanás en los últimos tiempos no actúa desde la confianza. Actúa desde la desesperación. Quiere hacer el máximo daño posible antes de que el reloj llegue a cero. Armagedón. Las naciones reunidas. El ejército más grande jamás congregado. Y entonces, Apocalipsis 19, el cielo se abre, y el que está sentado sobre un caballo blanco lleva por nombre Fiel y Verdadero. Los ejércitos del cielo le siguen. Y la batalla, que todos los que la esperan asumen que será épica y prolongada, resulta ser casi instantánea. La bestia es capturada. El falso profeta es capturado. Satanás es encadenado y lanzado al abismo por 1000 años. Y después, Apocalipsis 20, una última oportunidad. Una última rebelión. Y el lago de fuego. La historia que comenzó con Lucifer creyendo que merecía más termina con Lucifer recibiendo lo que eligió, la separación completa de la fuente de todo bien. No hay nada romántico en ese final. No hay redención de último momento. No hay momento de lucidez en que comprende que estuvo equivocado. Lo que hay es la conclusión lógica de un camino que eligió milenios antes cuando decidió que era más importante ser el centro que estar en la presencia de Dios. ¿Y qué hace todo esto por nosotros? Depende de dónde estés parado cuando escuchas esta historia. Si eres alguien que conoce la fe cristiana desde hace tiempo pero que se había acostumbrado a tratar a Satanás como una figura cómica o irrelevante,
Espero que esta historia te haya recordado que el adversario que describe la Biblia es sofisticado, paciente y completamente dedicado a su objetivo. No necesitas vivir en terror frente a eso, la victoria ya fue ganada. Pero sí necesitas vivir con claridad. La distracción es su herramienta más efectiva. Si eres alguien que lleva tiempo sintiéndote acusado, escuchando una voz que te dice que lo que hiciste es demasiado grande para ser perdonado, que Dios está lejos, que la gracia es para otros, ahora sabes de dónde viene esa voz. Y ahora sabes que el acusador fue lanzado fuera. Que sus cargos fueron pagados. Que la acusación no tiene peso legal ante el trono de Dios cuando alguien ha aceptado la sangre del Cordero. Y si eres alguien que está en algún lugar en medio de todo esto, que tiene preguntas, que no está seguro de qué creer, que encuentra la narrativa bíblica interesante pero no sabe si comprometerse con ella. Considera esto, el universo en que vivimos, si la Biblia tiene razón, es un universo en el que hay una guerra cósmica activa. Y cada ser humano es, de alguna forma, el punto de enfoque de esa guerra. No porque seamos los más poderosos, sino porque somos los más amados. Satanás odia a la humanidad porque Dios ama a la humanidad. No hay forma más simple de decirlo. Todo el odio, toda la destrucción, toda la acusación, tienen esa raíz, somos amados por alguien a quien Él decidió odiar. Y la respuesta de Dios a todo ese odio fue no destruir al adversario de inmediato, no borrar el problema de un golpe, sino entrar en el problema mismo. Hacerse carne. Vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. Morir la muerte que nosotros merecíamos morir. Y resucitar para demostrar que el último enemigo, incluso la muerte misma, no tiene la última palabra. Esa es la historia. No termina en el lago de fuego. Termina en la nueva creación. En Apocalipsis 21, cuando Dios hace nuevas todas las cosas. Cuando la humanidad, redimida y restaurada, habita en la presencia de Dios sin la distorsión del pecado, sin la voz del acusador, sin la sombra de la duda. Es el final que Satanás intentó evitar desde el principio. El plan que pensó haber destruido en el Edén, que pensó haber aniquilado en el Calvario. El plan que siempre estuvo en marcha. El plan que nadie, ni hombre ni ángel ni principado ni potestad, pudo detener. La historia de Satanás es, en última instancia, la prueba más poderosa de la soberanía de Dios. El villano más poderoso que el cosmos ha conocido usó cada herramienta a su disposición para destruir el plan divino, y en el proceso, lo cumplió. La tuya también está siendo escrita. Y si hay algo que esta historia debería generar en ti, no es miedo al adversario. Es asombro ante el que venció.